vamos a seguir con las predicaciones. Hoy el tema es, wow, tremendo, el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Juan capítulo 3. La charla con Nicodemo, que empezamos a exponer la semana pasada, y vamos a abrir la Biblia en Juan 3 y leeremos del 8 al 10. Ok, Juan 3, del 8 al 10, el poder del Espíritu Santo. Vamos a abrir el texto, Juan 3, 8 al 10. Bueno, sabéis muy bien que en este texto Jesús está entablando un diálogo con un líder religioso llamado Nicodemo. Nicodemo se acerca a Jesús cuando... Ya, exactamente, muy bien. Ok, versículos 8 al 10. El viento, está hablando Jesús, el viento sopla de donde quiere. Oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así que repito versículo 8. El viento sopla de donde quiere. Eso es lo que Nicodemo no entiende. Oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Bueno, estamos en el contexto de este diálogo entre Jesús y Nicodemo. La semana pasada estudiamos versículos 3 al 7 con 3 puntos. Nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu, y número 3, nacer de la carne. Hago una breve recapitulación para que estemos todos al tanto de lo que predicamos la semana pasada. En primer lugar, hablamos sobre nacer de nuevo. Vimos que Nicodemo se acerca a Jesús pensando que entiende a Jesús, diciendo que es un rabí, es un maestro, y Jesús le dice, tú no ves nada. Yo no soy un rabí, yo no soy un maestro, yo soy la segunda persona de la Trinidad, hecha carne, ¿no? Así que Nicodemo piensa que ve, pero no ve absolutamente nada, ¿no? Y hay que tener cuidado con esos prejuicios religiosos a la hora de acercarnos a Jesús. En segundo lugar, os hablé sobre el nacimiento del agua del Espíritu, y vimos que hay un pasaje en el Antiguo Testamento, ¿verdad, Doris?, donde tenemos el anuncio del nuevo nacimiento a través de agua. ¿Y dónde se ubica dicho texto, querida hermana? Aleluya. Ezequiel 36, y luego vimos también el capítulo 37 que mencionaré hoy en la predicación. Jesús apela a Ezequiel 36 para decir que a través de su ministerio el nuevo nacimiento profetizado por Ezequiel se está haciendo realidad a través del ministerio de Jesús. Y finalmente acabamos hablando de nacer de la carne. Vimos que Nicodemo no pudo entender las palabras de Jesús porque no había nacido de nuevo, era de la carne. Y resalté en el tercer punto que no somos salvos por cuestiones de etnicidad. Vimos, por ejemplo, que Cristo dice a un judío que tiene que nacer de nuevo. Así que la idea de que los judíos no tienen por qué colocar su fe en Cristo es una mentira. Los judíos que no creen en Cristo están condenados. Los gentiles que no creen en Cristo también están condenados. Así que vimos que la salvación no es por cuestiones de etnicidad. Ok, después de esta breve recapitulación, os comento los 3 puntos del estudio en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver la identidad del Espíritu Santo a partir del versículo 8. En segundo lugar, el poder, la obra del Espíritu Santo también, en el versículo 8. Y finalmente veremos algo que ya comentamos la semana pasada, la confusión del hombre natural. Nicodemo sigue sin entender nada de lo que Jesús está diciendo. ¿Okay? Ahí tenéis 3 puntos. En primer lugar, la identidad del Espíritu Santo. Número 2, el poder, la obra del Espíritu Santo. Y número 3, la confusión del hombre natural. Ok, primer lugar, versículo 8. La identidad del Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Bien, amados, visualicemos la escena. Nicodemo y Jesús están charlando. Es tarde. Es posible que haya un viento soplando. Es como si estuvieran charlando en Almería, ¿verdad? Con la brisa que nos llega desde el mar y hay un viento soplando. Y en este contexto Jesús intenta usar una ilustración para ayudar a un hombre confundido. Las ilustraciones son necesarias para que las personas entiendan las doctrinas. Por ejemplo, si yo os digo la palabra justificación, podéis estar ahí confundidos. ¿Esto qué querrá decir? Pero si os pongo una ilustración, por ejemplo,
Justificación es cuando hay un criminal ante un juez y el juez declara al criminal no culpable, sin culpa. Este criminal ha sido justificado ante la ley. ¿Veis? La ilustración ayuda a explicar el concepto. Otro ejemplo, regeneración. ¿Qué quiere decir regeneración? Regeneración simplemente significa nuevo nacimiento. Así que una ilustración de la regeneración sería un bebé recién nacido. Entonces la ilustración nos ayuda a entender el concepto teológico. Jesús es un buen maestro, es más que un maestro, ¿no? Pero es un buen maestro porque intenta usar ilustraciones para explicar conceptos difíciles. Y concretamente aquí apela a la imagen del viento. La semana pasada vimos una imagen sacada de Ezequiel, una metáfora del Espíritu Santo. ¿Cuál es la metáfora del Espíritu utilizada en Ezequiel 36? Agua. Hoy tenemos metáfora número 2 y ahora vamos a tener que entrar en Ezequiel 37 y la segunda metáfora es viento. Quiero que sepáis, queridos hermanos, que Ezequiel 36 y 37 forman un solo bloque en el original. La Biblia no fue dividida en capítulos hasta principios del siglo XIII por el arzobispo de Canterbury llamado Stephen Langton. Y luego 3 siglos y medio más tarde, en el año 1551, un impresor francés llamado Robert Estienne dividió la Biblia en versículos. Muchas personas han criticado a Langton y a Estienne a lo largo de los siglos por las divisiones, pero yo francamente veo el lado positivo de la división de la Biblia en capítulos y versículos. Porque imaginaos, ¿no? Digamos que vamos a congregarnos esta mañana a Almería, ¿no? Y yo os digo, hermanos, voy a predicar sobre la charla entre Jesús y Nicodemo. Porque claro, yo no puedo deciros, voy a predicaros de Juan 3 del 8 al 10. Entonces, haría falta que todos los hermanos conozcáis a fondo el Evangelio de Juan para ubicar dicho pasaje. O sea, ¿no veis cómo la división en capítulos y versículos nos ha hecho la vida muchísimo más fácil? O sea, yo sé que hay muchas personas criticonas por ahí. Y estoy muy agradecido por la división de la Biblia en capítulos y versículos. Así que, amados, Ezequiel 36 y 37 forman una sola unidad literaria. Ezequiel está hablando de la misma realidad. En el 37 la imagen del agua, en el 37 la imagen del viento. Y Cristo está citando el Antiguo Testamento porque no está conversando con un gentil. Está conversando con Nicodemo, un fariseo, un maestro de la ley. O sea, si vas a predicar a un judío, tienes que citarle la Sagrada Escritura. Pues hoy vamos a entrar entonces en Ezequiel 37. Yo creo que todos conocéis, ¿verdad?, lo que sucede ahí. Pero básicamente Ezequiel 37, versículo 2 dice: He aquí eran muchísimos huesos sobre la faz del campo, secos en gran manera. O sea, Dios coloca a Ezequiel en un valle de huesos secos y muertos. Y luego Dios le dice a Ezequiel que va a enviar el Espíritu Santo, pero que Ezequiel tiene que profetizar. Tiene que predicar la palabra al valle de huesos secos y muertos. Versículo 5 de Ezequiel 37 dice: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel obedece, sí, se somete a la palabra de Dios, predica al valle de huesos secos y muertos. Y hermanos, según el versículo 10, hubo un milagro en aquel valle. Ya sabéis, no hace falta leerlo. Hermanos, podéis decirme qué pasó después de la predicación de Ezequiel. Se unieron, entró espíritu en ellos y se formó un gran ejército, ¿no? Dios levantó de la muerte un ejército poderoso. Gloria a Dios. Y la clave aquí es que envió el espíritu, envió el viento, en hebreo, ruach, ¿no? Es la palabra para espíritu y viento. Por cierto, también en los días del Nuevo Testamento, curiosamente, en griego, también la palabra para espíritu y viento es la misma, es neuma, ¿ok? Antiguo Testamento hebreo, ruach. En el Nuevo Testamento es el vocablo neuma. Jesús entonces dice que el viento está soplando, está apelando a Ezequiel. Y Jesús sabe que un judío tendrá que entender que cuando habla de viento, citando a Ezequiel, pues Nicodemo tiene que estar pensando en el poderoso Espíritu de Dios.
Jesús entonces utiliza viento de manera simbólica, de manera figurativa. No está hablando aquí literalmente. Hay que tener cuidado con una lectura literal de muchas citas de Jesús. Hace 3, 4 semanas en la iglesia os prediqué sobre el templo, ¿verdad? Y Jesús dice, Juan 2, 19, derribad este templo, en tres días yo lo levantaré. Y los judíos estaban confundidos, porque cuando Jesús dice, derribad este templo, los judíos pensaban que Jesús estaba aludiendo al templo físico, pero el Espíritu Santo a través de Juan nos da la interpretación. Juan nos dice que Jesús estaba hablando del templo de su... Exactamente, entonces, hermanos, cuidado con una lectura literal de pasajes simbólicos. Aquí Jesús habla de viento, pero no podemos interpretar esta declaración literalmente. Jesús está hablando figurativamente sobre la persona del Espíritu Santo de Dios. Cuidado con malinterpretar al Señor Jesús. Por ejemplo, hoy muchos judíos, ¿no?, siguen creyendo, cuando la gente evangeliza a los judíos dicen que Jesús de Nazaret no puede ser el Mesías. No creen en Jesús porque dicen que el Mesías no puede venir hasta que el templo no sea reconstruido y hasta que no se dé el regreso de la diáspora a Israel. Es cierto que estas cosas están profetizadas en el Antiguo Testamento, pero los judíos, al interpretar estos textos literalmente y no cristológicamente, no tienen fe en Jesús. Por ejemplo, amados, en cuanto a la profecía de la reconstrucción del templo, el tercer templo ya fue levantado. El tercer templo ya fue construido. El tercer templo tiene un nombre. Se llama Jesucristo. Él es el templo de Dios. Él fue levantado. Y en cuanto al regreso de la diáspora, también interpretamos esta profecía cristológicamente. Cada vez que un gentil de una nación fuera de Israel coloca su fe en Jesucristo, el verdadero Israel de Dios, aquel gentil se hace judío en espíritu. No es judío según la carne. ¿Ves? Interpretamos las profecías antiguo testamentarias cristológicamente, no literalmente. Y este es el problema con Nicodemo. Interpreta todo en el sentido literal. La semana pasada os puse otro ejemplo. Nicodemo, cuando recibe el mensaje sobre el nuevo nacimiento, él ve a Jesús, interpreta a Jesús en términos literales, no en términos figurativos. Os voy a poner una ilustración de este principio de cómo tenemos que leer el Antiguo Testamento a la luz de la interpretación del Nuevo. Os pongo, por ejemplo, el propio libro de Ezequiel, ya que estamos hablando de Ezequiel 36 y 37 hoy. Las últimas 3 secciones de Ezequiel se pueden dividir de la siguiente manera. Ezequiel 36 y 37 habla sobre la resurrección de Israel, la nación de Israel, ¿ok? Pero vamos a ver que el Nuevo Testamento habla de una resurrección espiritual, de un pueblo espiritual, no de una nación literal. Luego Ezequiel, la penúltima sección, capítulos 38 al 39, hablan de Gog y Magog, 2 enemigos internacionales. ¿Okay? Y finalmente, la última sección de Ezequiel se extiende desde el 40 hasta el 48, la visión del templo, el nuevo glorioso templo levantado por Dios, la esperanza de los judíos. Pues hermanos, si estudiamos las últimas 3 secciones del libro de Apocalipsis, Juan el apóstol nos enseña cómo interpretar estas 3 secciones de Ezequiel. El libro de Apocalipsis acaba repitiendo el patrón de Ezequiel. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, a principios de capítulo 20, tenemos la resurrección espiritual del verdadero Israel, del pueblo escogido de Dios. Juan espiritualiza la profecía de Ezequiel. Luego, a finales de capítulo 20, Juan nos enseña que vendrán Gog y Magog para perseguir a la iglesia. Y tristemente hay muchos medios de comunicación evangélicos diciendo que Gog es Rusia, Magog es Irak. No, hermanos, es enemistad internacional. Juan nos está diciendo que antes de Cristo volver por segunda vez, habrá una persecución brutal contra la iglesia a nivel mundial.
utiliza Gog y Magog como símbolos para aludir a una persecución espiritual. Y luego, para acabar, Apocalipsis también acaba como Ezequiel con la visión del nuevo templo. Pero el templo, según Juan, es Dios mismo, es el Cordero. Y por esta razón, en la Nueva Jerusalén no hay un templo literal. Escrito está en Apocalipsis 21-22. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, Él es el templo de aquella ciudad y el Cordero. ¿Veis, amados? Cómo el Nuevo Testamento nos enseña a interpretar el Antiguo Testamento. Yo, como creyente neotestamentario, no puedo ir al Antiguo Testamento como si Cristo no hubiera existido, como si los apóstoles no hubiesen redactado escrituras, porque Cristo y los apóstoles nos enseñan a interpretar correctamente el Antiguo Testamento para no ser engañados. Aquí tenéis una frase magnífica de un teólogo bíblico llamado Moisés Silva. Dice: si nosotros nos rehusamos a interpretar el Antiguo Testamento de la manera que lo hicieron los apóstoles, el ejemplo que acabo de daros, Ezequiel, Apocalipsis, en práctica lo que estamos haciendo es negar el carácter autoritativo de su interpretación. Entonces, cuando yo leo Ezequiel 36 y 37, no debo leerlo como Nicodemo. Debo leerlo a través de la interpretación de Jesús. Él me enseña el verdadero significado de Ezequiel 36 y 37. Y dice, pues, este viento de Ezequiel sopla de donde quiere. Aquí, amados, en esta mañana aprendemos dos datos importantes sobre el Espíritu Santo de Dios. Aprendemos que el Espíritu Santo es una persona y aprendemos que Él es divino. Y ahora voy a comprobar estas dos afirmaciones. El Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo es divino. En primer lugar, voy a defender su personalidad. Vemos aquí su personalidad porque Cristo dice que el Espíritu sopla de donde quiere. Tiene una voluntad. Según hemos estudiado en otra predicación, hay tres factores constitutivos de la personalidad, ¿verdad? Está la voluntad, están las emociones y está el intelecto. Aquí tenemos la voluntad del Espíritu Santo claramente expresada. Él sopla de donde quiere, tiene una voluntad. Y ya que estoy con el tema, os cito un texto que habla sobre sus emociones y otro que habla sobre su intelecto. En cuanto a sus emociones, tenemos Efesios 4, versículo 30. No entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados hasta el día de la redención. El Espíritu Santo no es, como dicen los testigos de Jehová, una fuerza impersonal. No, el Espíritu Santo es una persona, porque experimenta emociones. Se puede entristecer. La electricidad no se enfada, no se pone triste. La electricidad no es una persona. El Espíritu Santo sí experimenta emociones porque es algo personal. Y luego, en cuanto a su intelecto, dice 1 Corintios 2, versículo 10, que el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Y si el Espíritu Santo lo sondea todo, lo investiga todo, lo estudia todo, necesariamente es un agente personal. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Yo sé que resulta difícil aceptar la personalidad del Espíritu Santo, porque el Padre y el Hijo para nosotros son expresiones personales, ¿no? Ahí está Nicolás, ¿verdad? Nicolás es un padre. Y si yo te digo a ti, hermano, piensa en tu padre, enseguida tienes la imagen de una persona. Yo ahora mismo estoy viendo a mi padre. Si yo te digo, piensa en tu hijo, vosotros que tenéis, ¿verdad? Hijos, María Ángeles está pensando en Juan, Frank, Eva está pensando en Álvaro, en Antonio, ¿verdad? Estáis pensando en vuestros hijos. Yo no tengo hijo, pero sí puedo pensar en mis hijas. Hijo es una expresión de nuevo personal. Pero si yo te digo a ti, piensa en tu espíritu, pues ¿qué te viene a la mente? Es un poco raro, ¿no? Es algo esotérico. O sea, padre, hijo, sí, son personas, pero espíritu como que es enigmático, es abstracto. Pero amados, según el testimonio de la Biblia, el Espíritu Santo es tan personal como lo son el Padre y el Hijo. Y también he dicho que el Espíritu Santo es más que una persona. Él es Dios, es una persona divina.
En un mensaje que os prediqué en la iglesia, en 1 de Juan 4:13, el Espíritu Santo, quién es y qué hace, os compartí una lista de 10 cosas que voy a poner aquí brevemente para que veáis pruebas bíblicas de la plena deidad del Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Intentaré daros un texto para apoyar cada idea. En primer lugar, su título. Él es el Espíritu Santo. Tenemos cientos, ¿no?, de alusiones al Espíritu como santo. Él es intrínsecamente santo porque Él es Dios. Luego también Mateo 10:20 habla de Él como el Espíritu del Padre. Gálatas 4:6 habla de Él como el Espíritu del Hijo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. En segundo lugar, Él es eterno. Podéis apuntar Hebreos 9:14 que Cristo se ofreció a sí mismo a Dios mediante el Espíritu eterno. Los ángeles, bueno, pregunto, ¿son los ángeles eternos? Fueron creados. Pero el Espíritu Santo es eterno porque no tiene comienzo, porque Él es Dios. Hebreos 9, versículo 14. Número 3, Él es omnipresente. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo está en todos sitios. Número 4, Él es omnisciente. El texto que acabo de citaros, 1 Corintios 2:10. El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Número 5, el Espíritu Santo es colocado al mismo nivel de autoridad que el Padre y el Hijo. Aquí el ejemplo clásico es la gran comisión. Id bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No es el Padre, el Hijo y Juan el Bautista. Padre, Hijo y el pastor de la iglesia local. No, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el Espíritu está al mismo rango. También podéis apuntar el último versículo ahí de 2 de Corintios, capítulo 13-14, ¿no? El amor de Dios, la gracia de Cristo, la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Número 6, tenemos el texto clásico también, Hechos 5, 3-4. Ananías y Zafira mienten no a los hombres, sino a Dios. Y Pedro agrega, habéis mentido al Espíritu Santo. Pedro llama al Espíritu Santo Dios en un mismo texto. Ok, número 7, el Espíritu Santo crea y da vida, cosas que las criaturas no podemos hacer. Job 33, versículo 4. Luego en 1 de Corintios tenemos esta expresión, ¿no? Somos templo del Espíritu y somos templo de Dios. Son sinónimos. Así que somos templo del Espíritu, templo de Dios. Y ahí tenemos 1 de Corintios 3:16. Y luego 1 de Corintios 6, versículo, no me acuerdo ahora del versículo, pero está en 1 de Corintios 6. Penúltimo, aquí, esto sale en todos los evangelios, el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Tú no puedes blasfemar al pastor Will, porque Will no es Dios. Tú no puedes blasfemar a Álvaro, porque Álvaro no es Dios. Pero tú sí puedes blasfemar al Espíritu Santo, porque Él es Dios. Si puede ser blasfemado, tiene que ser divino. Y finalmente, número 10, interesantemente, Hebreos en 2 ocasiones, cuando cita textos del Antiguo Testamento, Salmos por un lado y Jeremías 31 por el otro, cuando el texto original dice que Dios dio el contenido del Salmo 95 y que Dios dio el contenido de Jeremías 31, Hebreos dice que fue en realidad del Espíritu Santo. Es decir, Espíritu Santo puede ocupar el lugar de Dios. Amados, ahí tenemos 10 pruebas indubitables de que el Espíritu Santo es Dios. Él es una persona y Él es divino. Esta es la doctrina cristiana de la Trinidad. Y para ser ortodoxos en nuestra doctrina del Espíritu tenemos que afirmar fe en su personalidad y en su deidad. Y es precisamente, amados, por su deidad que puede soplar donde quiere y el hombre no puede frustrar sus propósitos. Es por esta razón, amada iglesia, que en esta mañana hay cristianos en Afganistán. Sí, las tropas estadounidenses, las fuerzas de OTAN se han retirado del país, pero el Espíritu Santo no se ha retirado de Afganistán. Él es divino. Él no es controlado por el hombre. No es manipulado por la mano del ser humano. Él es Dios sobre todo. Y por esta razón, si leéis la lista de iglesias perseguidas ahí en el tablón de anuncios, veréis que en todos los países nombrados, hasta en Corea del Norte, hay remanentes de cristianos que están congregándose para la gloria de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque el Espíritu Santo sopla de donde quiere.
El Espíritu Santo no necesita el permiso de Kim Jong-un, no necesita el permiso del Estado Islámico, no necesita la aprobación de los talibanes. Él es Dios. Él sopla de donde quiere y nadie podrá frustrar los propósitos del Espíritu Santo. Bien está escrito en 2 Timoteo capítulo 2:9, última carta de Pablo, un hombre encarcelado por la fe. Pablo dice: yo sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra del Señor no está presa. Gloria al nombre de Dios. Nerón decapitó a Pablo, pero queridos hermanos, después del martirio de Pablo, el evangelio siguió triunfando en el imperio romano. Y cuando el imperio romano cayó, ahí estaba la iglesia de Dios creciendo y prosperando como nunca antes. Los enemigos de la cruz en la tumba y la iglesia de Jesucristo victoriosa, poderosa, avanzando con fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Amada iglesia, el Espíritu Santo es más poderoso que Washington. Sí, Señor. El Espíritu Santo es más poderoso que Ginebra, Estrasburgo, que la Moncloa. El Espíritu Santo es omnipotente, todopoderoso. Él sopla de donde quiere. Amada iglesia, no perdáis vuestra fe en el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo sé lo que es, hermanos, caer en la tentación de la tristeza, la depresión, la amargura al ver lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Tiemblo a veces al pensar en lo que van a estar enseñando a mis niñas en el colegio. Veo un mundo con el cerebro lavado, un mundo cada vez más poseído, diabólico, vil, pecaminoso, pero luego surge esperanza en el alma, diciendo no al creyente: ten fe, el Espíritu Santo es más poderoso que este mundo. Mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Amados, el Espíritu Santo es todopoderoso. El Espíritu Santo sigue en el trono. El Espíritu Santo lo puede todo. Y amados, aun cuando un imperio eterno ante el son de la música se pone a adorar una estatua, un ídolo levantado por Nabucodonosor, habrá 3 varones llenos del Espíritu Santo de pie en medio de Babilonia. Nos podéis quitar la vida, sí. Nos podéis decapitar, pero ni en 1000 años vamos a adorar a vuestro ídolo. Seremos fieles al Señor, hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. En Israel, en los días de este malvado hijo del diablo, Acab, y su esposa Jezebel, una sierva de las tinieblas, 7,000 no habían doblado la rodilla delante de Baal. Sí, las cosas en Europa van mal. Nos entristecemos, ¿verdad? Nos ponemos tristes. Entramos en a veces depresión ante lo que estamos viendo. Pero ahí tenemos que predicarnos, hermanos, sobre el poder del Espíritu Santo. Él no permitirá que las puertas del Hades prevalezcan contra su iglesia. Y puede ser que la luz del Evangelio vaya menguando aquí en el mundo occidental. Pero hermanos, os recuerdo en esta mañana que el Evangelio está brillando ahora en Asia y en muchas partes de África como nunca antes. No te confundas, hermano. La obra del Señor está avanzando. Puede ser que aquí en Europa estemos todos tibios, apagados, que nos cuesta la misma vida, ¿no? Congregarnos, orar y leer la Biblia. Pero no nos equivoquemos. Dios se está glorificando en nuestros días. Su iglesia militante está avanzando con poder porque el Espíritu Santo sopla donde quiere. Y Él es más poderoso que cualquier presidente, que cualquier rey, reina. El Espíritu Santo reina. Hermano, no pierdas tu fe en el Espíritu Santo. No te vengas para abajo. E incluso en tu familia, en los pleitos, dificultades en la iglesia local, recuerda, el Espíritu Santo está operando aquí, en medio de un pueblo duro de cerviz, en medio de un pueblo muchas veces rebelde. El Espíritu Santo está soplando. Ten fe
en la obra del Espíritu Santo del Señor. Bien, amados, hemos entonces definido en primer lugar la identidad del Espíritu Santo de Dios, destacando que Él es una persona, ya que tiene voluntad, y Él es divino, puesto que es soberano, sopla de donde quiere. ¿Quién puede hacer lo que le dé la gana? Nadie, sino solo Dios. Ahora pasamos al segundo punto de mensaje, también en el versículo 8, el poder del Espíritu Santo. Leamos versículo 8 de nuevo. El viento, el Espíritu, sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Ok, amados. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Y aquí tenemos una obra del Espíritu que nos da otra prueba, a ver si está bien dicho, undécima prueba número 11 de su deidad. Hemos visto 10 pruebas. Ahora tenemos una obra del Espíritu Santo que solamente Dios puede efectuar, a saber, regenerar, salvar, dar nueva vida. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. Antes de desarrollar este punto, algunos comentaristas piensan que Jesús aquí tiene en mente un texto de Eclesiastés 11, versículo 5. Os lo leo, dice: como tú no sabes el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer incinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. En este pasaje de Eclesiastés tenemos una conexión entre el viento y el nacimiento, el Espíritu y el nacimiento, algo que Jesús está aquí estableciendo. Es algo misterioso. Así que, iglesia, ¿cómo puede un hijo del diablo, como todos vosotros por naturaleza, cómo puede un hijo del diablo convertirse en un hijo de Dios? ¿Cómo puede un lobo desear comida de oveja? ¿Cómo puede una serpiente anhela volar en el cielo de los propósitos de Dios? Solamente el poder del Espíritu Santo puede efectuar semejante transformación. Escrito está en Jeremías 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Mudará el leopardo sus manchas? No, imposible. ¿Podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer mal? La respuesta 3 veces es que no, que no, que no. No podemos mudar nuestra piel. Sin embargo, el Espíritu de Dios puede convertirnos en personas completamente nuevas. Puede transformarnos desde adentro hacia afuera. Y este cambio, amados, se dio en nuestras vidas por medio de la proclamación del Santo Evangelio. Nuestro Dios hace que su Espíritu regenere, hace que su Espíritu dé nueva vida a su pueblo por medio de la proclamación del Evangelio. Y a veces esta conversión es impactante, otras veces es una conversión común y corriente. Por ejemplo, una conversión impactante sería aquella de Pablo, ¿no? Que iba en camino de Damasco y ¡pum! Una luz. Pablo, Saulo, ¿qué haces, no? Y es una conversión impresionante. Pero, como regla general, la conversión es algo no llamativa. Por ejemplo, Lidia, Hechos 16, 14, está recibiendo la predicación, el día de reposo. Pablo está predicando, ella está ahí sentadita, ¿verdad? Escuchando la predica. Y Dios el Espíritu entra, abre su corazón y la hermana nace de nuevo por el poder de Dios. O sea, no importa si tu conversión haya sido impactante o haya sido una conversión común y corriente. Lo que importa es que el Espíritu Santo entró en tu corazón, quitó el cerrojo y te convirtió en una nueva criatura por el poder del Señor. Entonces, como iglesia, amados hermanos, si queremos ver nuevo nacimiento, si queremos ver regeneración, tenemos un deber: proclamar el Evangelio. Cristo proclamó el Evangelio de Pablo, y luego Pablo con estas semillas sembró en Lidia, y Lidia nació de nuevo. Y estoy seguro también de que Lidia predicó el Evangelio a otros, porque dice también que los miembros de su familia recibieron a Cristo. Es decir, tú recibiste el Evangelio, el Espíritu te regeneró, y tú ahora en ti tienes semilla del Evangelio, semilla de la palabra de Dios. Y tu deber, amado, es sembrar
Sembrar. Ahora, no es tu responsabilidad regenerar a nadie. Y quisiera animar también a los padres de la iglesia que estáis desanimados, ¿no? Porque vuestros hijos no estáis convertidos. Es vuestro deber en casa instruir a los niños en el temor del Señor, orar con los niños, cantar con los niños. Vosotros tenéis que cumplir con vuestro deber. Sin embargo, la salvación no es de los padres. Tú no puedes regenerar a tu niño. Tú puedes dar a dos niños la misma educación, los mismos principios, las mismas oraciones, las mismas canciones, las mismas lecturas bíblicas. Un niño se convierte por el poder de Dios y otro perece en sus pecados. Hermanos, es la obra secreta y misteriosa del Espíritu Santo. Si como padre estás siendo fiel en tu labor de enseñar en casa, de orar con los peques, ¿verdad? De memorizar textos bíblicos, de cantar a Dios. Si estás siendo fiel al Señor en esto, pues puedes tener la conciencia tranquila. No eres el Espíritu Santo. Tú no eres Dios. No puedes hacer lo imposible, pero sé fiel a tu deber a la hora de anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio, llamar a vuestros hijos a la conversión. Y aplicamos la misma realidad al mundo laboral, al mundo educativo. No puedes convertir a tus colegas en el trabajo, no puedes convertir a los demás estudiantes, pero sí puedes sembrar la semilla del Evangelio. Sí puedes orar para que la semilla dé fruto, pero el Espíritu Santo es quien da el nuevo nacimiento. Y Dios pues obra de formas misteriosas. Así que, por ejemplo, en nuestra iglesia todos somos diferentes. Yo no sé, a lo mejor hay algunos hermanos que estáis trabajando en el mismo oficio, pero creo que la gran mayoría en nuestra membresía, la gran mayoría de hermanos, estáis trabajando en oficios diferentes, ¿no? O sea, Dios salva a albañiles, salva a bomberos, a profesores, a amas de casa, a peluqueros, a basureros. No todos los basureros son salvos, pero Dios salva a algunos de ellos, ¿no? Es misterioso, es una obra secreta, es soberana. Esta obra depende del Espíritu Santo del Señor. Así que no te desanimes, hermano, si las personas en tu familia, si las personas en tu barrio no han nacido de nuevo. Tu deber no es regenerar. Tu deber es sembrar el Evangelio, orar por la conversión de las personas con las cuales estás compartiendo el Evangelio. Y si has nacido de nuevo, si eres una nueva criatura, la señal suprema de que realmente has nacido de nuevo es la señal de conversión. Todos los regenerados son convertidos. Y la conversión tiene dos elementos, un elemento positivo, un elemento negativo. A ver si alguien me puede decir cuáles son los dos componentes de la conversión. Arrepentimiento es el punto negativo y fe. Fe. Crees únicamente en Jesucristo. Dejas de decir yo voy al cielo porque nunca he matado a nadie, nunca he mentido, nunca he cometido adulterio. No, dejas de verte a ti mismo como bueno, dejas de jactarte de ti mismo y empiezas a confiar únicamente en Cristo Jesús. Tu fe está en el Salvador, abrazas a Cristo con todo tu corazón. Y hay arrepentimiento. No es que vivas de manera perfecta, la Santa Cena no es para personas perfectas, sino para pecadores arrepentidos. Pero sabrás que eres una persona arrepentida porque ahora odias el pecado. Te duele el pecado te da dolores de cabeza. Antes de tú ser regenerado, podías pecar tranquilamente. A lo mejor, si hacías algo escandaloso en plan público, te daba cierta vergüenza. No querías que los vecinos se enteraran, ¿no? Pero en cuanto a pecados internos, invisibles, te daba absolutamente igual. Pero ahora, ya que eres regenerado, nacido de nuevo, odias el pecado. Y no hay nada que desees más que ser librado de esta vieja naturaleza. No estás como la gente diciendo, quiero ir al cielo porque ahí no tendré más dolores, no me dolerá más la pierna, no tendré más dolores de cabeza. No, hermanos, tú dices, quiero estar en la presencia de Cristo para ser librado por fin de esta maldita, pervertida naturaleza pecaminosa. En ti hay una santa rebelión contra la autoridad del pecado en tu corazón. Así que una persona arrepentida no es una persona perfecta, pero sí odia
el pecado. Amado hermano, ¿odias el pecado? ¿El pecado te molesta? ¿Te fastidia? A veces te hace pasar noches enteras sin dormirte. Es señal de nuevo nacimiento. Si estás luchando contra el pecado, es que eres un hijo de Dios. Porque el no regenerado no tiene semejante lucha. Esta lucha es una señal de vitalidad espiritual. Así que de nuevo, hermano, recibe consuelo en esta mañana. El Espíritu Santo crea esta regeneración en nosotros. La señal es conversión, fe y arrepentimiento. Y quisiera también hacer algunas negaciones para que no haya dudas en cuanto a esta doctrina en esta mañana. 7 negaciones. Número 1, la iglesia no te da el nuevo nacimiento. La iglesia evangélica de Almería no puede conceder el nuevo nacimiento. Nuestra iglesia, por más que ayune, ore, interceda, no puede entregar el nuevo nacimiento a nadie. La iglesia testifica del evangelio, siembra la buena noticia de Cristo. Y por eso la única cosa que Satanás quiere hacer en nuestra iglesia es estorbar la predicación del evangelio. Quiere sofocar, asfixiar este mensaje. Entonces en la iglesia, cuando hay pleitos, divisiones, disensiones, cuando hay odio incluso en la iglesia, todo esto tiene un propósito satánico para sofocar el testimonio de la iglesia, la predicación de la iglesia, para que la iglesia deje de anunciar a Cristo, el poder de Dios para salvación. Amados, la iglesia no puede regenerar a nadie. La iglesia simplemente anuncia, declara, proclama el evangelio. Así que en primer lugar, que nadie se confunda aquí, la iglesia no da el nuevo nacimiento. Testifica del evangelio y Dios usa el evangelio para regenerar. Negación número 2, el nuevo nacimiento no es por asistir a la iglesia. Hay personas de verdad en culturas cristianas que razonan de la siguiente manera: fui a tomar la hostia en Semana Santa y también en Navidad. Por lo tanto, he cumplido con mi deber religioso, yo entraré en las puertas del cielo. Y piensa que irán al cielo por haber asistido a la iglesia católica 2 veces al año. En el campo evangélico, la mentalidad tiende a ser, bueno, como voy a la iglesia 2, 3 domingos del mes, muy de vez en cuando he ido a un culto de oración, seguramente el Señor tendrá misericordia de mí. No, incorrecto. Nadie aquí será salvado por asistir a la iglesia. De nuevo, Paul Washer dice, si tiras una noche dormido en una cochera, no quiere decir que seas un coche. Por estar en una iglesia, por tú estar aquí sentado en esta mañana, no quiere decir que tú hayas nacido nuevo. Puedes ser una persona religiosa, un simpatizante evangélico, pero a lo mejor no has nacido de nuevo. Asistir a la iglesia no equivale a nuevo nacimiento. Negación número 3. El nuevo nacimiento no es por santificación externa. Aquí estoy pensando en Lutero pre-reforma. Lutero pensó que iba a entrar en el cielo a través de muchos ayunos, a través de mucha autoflagelación, a través de mucha confesión de pecado, obras. Y nosotros también podemos caer en lo mismo, hermanos. Si nos olvidamos de Cristo, de su evangelio, de la justificación que hay en su sangre, podemos empezar a edificar este maldito sistema, esta torre de Babel de salvación por obras. La regeneración no es por obras religiosas. Cuarta negación, el nuevo nacimiento no es por tener un ministerio. Hay muchos payasos en el púlpito. Hay muchos falsos pastores en nuestros días que no predican a Cristo. Estafan a la grey de Dios. Ayer una mujer en Brasil, una pastora, no me acuerdo su nombre, su apellido es Márquez, empezó a decir que Satanás es el hijo pródigo de Dios y que en el día final Satanás será salvado porque él va a presentar una ofrenda de paz a Dios, ¿verdad? Y esta ofrenda de paz es todas las almas que están con Satanás en el infierno. Satanás dará esta ofrenda a Dios el Padre y por semejante ofrenda Dios perdonará a Satanás
y recibirá a Satanás en la gloria celestial. Hermanos, por favor, ¿qué barbaridades están siendo predicadas desde púlpitos evangélicos, ¿no? En nuestros días. El nuevo nacimiento no es por ser pastor. Yo no voy al cielo por ser pastor, por ser predicador, por ser escritor en la prensa evangélica, por enseñar en facultades de teología. Hermanos, el pastor va al cielo por la sangre del Salvador Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, el cual le ha regenerado. Tú no vas al cielo por ser maestro de escuela dominical. Tú no vas al cielo por cantar en la alabanza, por dirigir un grupo de hombres, un grupo de mujeres, por ser un consejero, hermanos, lo que sea. No vas al cielo por tener un oficio en la iglesia visible. Cuidado con esto. Quinta cosa que ya comentamos la semana pasada, el nuevo nacimiento no es por formar parte de una familia cristiana. El nuevo nacimiento no es por formar parte de una familia cristiana. Nico es hijo de creyentes, pero por tener a dos padres creyentes, Nico no es nacido de nuevo. Nico tiene que arrepentirse, tiene que colocar fe en el Dios de sus padres. Nadie aquí será salvado por tener un padre creyente, una madre creyente, un hijo, una hija creyente, un cónyuge creyente. El nuevo nacimiento no es por ser parte de una familia cristiana. Me entero, ¿no?, de que a veces en Irlanda del Norte, ¿no?, mi familia, que no es salva, cuando hablan con personas religiosas, incluso cristianas, como que dicen, sí, pero mi hermano es pastor en España, ¿no? Y de esta manera como que piensan que no pasa nada. Ya que mi hermano es pastor, pues yo estoy bien. Cuidado con esto. No irás al cielo por conexiones familiares. La salvación no es por biología, sino por Espíritu Santo. Penúltimo lugar, número 6, y por favor entendedme bien con lo que voy a decir ahora. Sabéis muy bien, defiendo la sana doctrina, la teología, detesto lo que se dice hoy día. Hay tanta doctrina, no hay nada que me haga hervir más la sangre que esta frase que confunde a muchos. Pero en sexto lugar, el nuevo nacimiento no es por tener una buena teología. Repito, el nuevo nacimiento no es por tener una buena teología. Hace falta sana doctrina, amén, pero no es suficiente. Un ejemplo reciente es un varón que estaba sirviendo a John Piper en el ministerio de Desiring God, deseando a Dios en castellano. Su nombre es Dr. Paul Maxwell. Paul Maxwell incluso no solamente estaba sirviendo en Desiring God, sacó también un libro bien comprado que vendió, ¿verdad?, muchos ejemplares. Y el año pasado salió en las redes apostatando públicamente de la fe, diciendo que nunca había creído absolutamente nada. Aquí tenemos un doctor que fue formado, ¿verdad?, bajo la influencia de John Piper. Y Piper, ¿no?, para muchos es sinónimo de sana doctrina, pero hoy un apóstata, un hombre con una buena formación teológica. Pensad en Demas. Demas fue formado a los pies del apóstol Pablo, el mayor teólogo, ¿no? Judas Iscariote fue formado a los pies de Jesucristo. Hijo de perdición, iglesia, no penséis que por estar en una iglesia que predica expositivamente, secuencialmente, con pasión doctrinal, no penséis, bueno, ya estoy bien con Dios porque estoy en una iglesia sana, que predica doctrina sana. No, hermanos, el nuevo nacimiento es más que tener una teología ortodoxa. Y el ejemplo clásico es Satanás. Él es mayor teólogo que todos nosotros. Él cree en la Trinidad. Él cree en la inspiración de la Biblia. Él cree en la doble naturaleza de Cristo. Él cree en la personalidad del Espíritu Santo. Él cree en la deidad del Espíritu Santo. Pero Satanás no es salvo. El nuevo nacimiento es más que buena teología. Y la última, séptima negación fuerte está. El nuevo nacimiento no es hablar con Jesús. Nicodemo está hablando con Jesús. ¿Es Nicodemo salvo? Aquí no. Según la historia de la iglesia, se salvó, fue bautizado por Pedro y tuvo que huir de Jerusalén ante la opresión de los judíos, según la historia, ¿verdad? Pero aquí en Juan 3, Nicodemo charla con Jesús,
pero no han nacido de nuevo. Y hoy también hay muchas personas, ¿verdad?, que hablan de sus encuentros personales con Jesús, sus charlas con Jesús, sus sueños con Jesús, y piensan que por estas experiencias que son personas salvadas. Y es bien posible que no lo sean. No nos confundamos, amados. El nuevo nacimiento no es por hablar con el Señor Jesucristo. Al fin y al cabo, los fariseos estuvieron durante 3 años con el Señor y crucificaron a Cristo. Estar presencialmente con Jesús no salva a nadie. Lo que hace falta es la obra del Espíritu Santo. Así que en esta obra, amados, el Espíritu Santo viene, sopla, da conversión, y en esta obra el creyente es 100% pasivo. La analogía aquí es Adán en el huerto. Cuando Adán nació, Adán le pidió a Dios que lo creara. Karina, ¿por qué Adán no le pidió a Dios que lo creara? ¿Estás diciendo que no? ¿Por qué no le pidió a Dios que lo creara? Exactamente, no existía. Antes de ser creado, Adán no existía. Y de la misma forma, nuestra regeneración es un nuevo nacimiento. Tú no llamaste a papi 9 meses antes de nacer, ¿verdad? Papi, ponte perfume, invita a mami a un restaurante carillo y no poneros, yo quiero nacer. No lo hiciste. Tú naciste por la soberana gracia de Dios, una voluntad fuera de la tuya. Y en la vida cristiana sucede lo mismo. Tú naciste de nuevo por un poder externo a ti. Tú dependes de un poder más allá de ti. Dios creó a Adán y Dios efectúa nuevo nacimiento. Voy a citar algunas líneas de Lutero y luego unas líneas de J.C. Ryle. Lutero dice: quien se haya convertido a la fe no puede decir nada más que el Espíritu Santo viene cuando quiere, donde quiere, a la persona que quiere, y todo según su buena voluntad. ¿Es así o es así? Así fue mi vida, ¿verdad? El Espíritu llegó a mi vida cuando era un rebelde, ¿verdad? Vil, entregado a mis vicios. Llegó el Espíritu Santo y sigue diciendo: el Espíritu viene cuando y donde le escoge, otorga sus dones como a Él le place. Oímos la voz del Espíritu Santo, pero no se debe a ningún poder humano. ¿Tú naciste por el poder del Espíritu Santo? No dependió de ti. Tú estás aquí hoy sentado en este culto como un milagro de Dios. Este predicador es un milagro de Dios. Tú eres un milagro. Este culto es una creación del poder del Espíritu Santo del Señor. Y luego J.C. Ryle dice lo siguiente: no podemos explicar la dirección en que sopla el viento, o dónde nace y hasta dónde llega, pero cuando escuchamos el sonido del viento, no cuestionamos lo más mínimo que está soplando. Nuestro Señor dice a Nicodemo: exactamente lo mismo sucede con la obra del Espíritu Santo. Indudablemente tiene mucho de misteriosa e incomprensible, pero cuando vemos el fruto que se produce en el cambio manifiesto del corazón y la vida, no tenemos derecho a cuestionar la realidad de la obra del Espíritu Santo de Dios. Para acabar, pues, este segundo punto, me gustaría preguntaros a todos si habéis nacido de nuevo. Si de verdad sois de arriba. ¿Cómo podéis saberlo? Porque hay fe en Cristo. Confiáis en el Salvador. Ya no os creéis buenos. Estáis felizmente sometidos al señorío del Salvador Jesucristo. Y en segundo lugar, en vuestras vidas hay arrepentimiento. No aguantáis el pecado. El pecado os hace sentir mal. El pecado os lleva a las lágrimas, a la confesión, a la contrición. Pastor, ¿cómo puedo saber esta mañana si realmente he nacido de nuevo? Porque hay fe en tu corazón, confías en Cristo, y porque ahora detestas tu pecado. Quisieras ser librado del pecado, y dices frecuentemente esta expresión paulina, finales de Romanos 7, versículo 24 por ahí: oh, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No habéis orado esto, hermanos? Yo sé que todos los regenerados aquí en esta mañana habéis orado esto en bastantes ocasiones, señal de una verdadera regeneración. Así que tenemos que preguntarnos si hemos nacido de nuevo.
antes de pasar al tercer punto, que va a ser muy breve, simplemente quisiera corregir algo a la hora de orar. Pensé en esto cuando estaba preparando el mensaje. Ha sucedido algunas veces en nuestros cultos de oración, y creo que viene bien, ya que estamos hablando de regeneración, simplemente corregir esto en plan público, en este contexto. Hemos aprendido también como iglesia en los cultos de oración. Yo sé que, hermanos, a lo mejor que no podéis, pero hemos estado estudiando el Padre Nuestro. Hemos visto que en la oración pública oramos al Padre en el nombre del Hijo por el poder del Espíritu Santo. En la oración congregacional no oramos al Hijo ni al Espíritu Santo. Cristo nos enseña a orar al Padre en el nombre del Hijo por el poder del Espíritu. Pero en relación con la regeneración hay algo que quisiera simplemente acentuar, ya que es algo que me vino a la mente que se ha dado aquí, ¿verdad? En un par de ocasiones. Cuando oramos públicamente al Señor como creyentes, no es correcto orarle al Señor pidiéndole que nos regenere. Esta oración es incorrecta. La regeneración es nuevo nacimiento. Cuando tú naces de nuevo, empiezas a clamar a Dios. Y a partir de aquel día en adelante, le pides al Señor que te santifique. Santificación es la doctrina del crecimiento cristiano. Por ejemplo, Adán, para volver al ejemplo de Karina, no tiene sentido que Adán diga a Dios, haz que nazca, porque Adán no existe. Entonces no tiene sentido que un creyente pida a Dios que le regenere. Entonces si oramos públicamente, orar al Señor diciéndole, Señor, regenérame, esta oración es incorrecta. La oración correcta para un hijo, una hija de Dios es, Señor, santifícame. Ya has sido regenerado. Ya naciste de nuevo y no vas a volver a nacer de nuevo por segunda vez. Así que simplemente un comentario en ese sentido que me vino a la mente al preparar esto. Así que recibimos esto también, gracias al Señor, ¿no? Nuestras oraciones van siendo santificadas a través del estudio de la palabra. Así que, amados, hemos visto la identidad del Espíritu, el poder del Espíritu y el punto más breve hoy, número 3, la confusión del hombre natural. Y si algún hermano podría leer en voz alta, versículos 9 al 10. La confusión del hombre natural, versículos 9 al 10. Bien. Jesús habla de nacimiento. Nicodemo no lo pilla, es que no entiende lo que está diciendo. Jesús pone ilustraciones: agua, espíritu, viento. Ezequiel 36, Ezequiel 37. Y Ezequiel sigue sin entender lo que Jesús está diciendo. Es que no lo entiende. No lo entiende. Como pastor, este versículo me da mucho consuelo. Porque a veces como predicador, ¿no? Te frustras porque piensas, no, es que la gente no se está enterando, ¿no? Predicas a incrédulos y pueden haber no creyentes durante meses bajo, ¿no?, tu ministerio pastoral y no nacen de nuevo y como que no consiguen entender todo lo que estás diciendo domingo tras domingo. Y luego lees este texto, ¿no? ¡Wow! No entendieron a Jesucristo. Oh, gloria al Señor. No, que por lo menos te da algo de alivio saber que si un fariseo como Nicodemo no era capaz de entender a Jesús, qué bueno. Si alguien no me entiende a mí en el siglo XXI, tampoco tengo por qué tirar la toalla, ¿no? Porque a veces, ¿no?, como hombre que soy, ¿no?, tendrán ganas de, pues ya está, si no me entienden, ¿para qué seguir adelante, no? Pero Cristo tampoco aquí fue entendido. ¿Por qué no? Lo que dijimos la semana pasada, versículo 6. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que aplicación, nuestra iglesia. Hoy os he predicado un mensaje sobre el nuevo nacimiento. Vosotros que sois del Señor, que habéis nacido de nuevo, habéis entendido casi todo el mensaje. Es verdad que en cada mensaje hay comentarios que a lo mejor nos cuestan entender y tenemos que ver el mensaje en YouTube, volver a escuchar y meditar más profundamente. Pero como creyentes que sois, ya que sois regenerados, habéis podido seguir la línea de mensaje
Salís hoy del culto con el concepto bíblico del nuevo nacimiento. Entendéis que el Espíritu es una persona que es divino. Entendéis que el nuevo nacimiento es 100% por soberana gracia, que produce conversión, fe, arrepentimiento. Y habéis entendido que no es por nacimiento físico, no es por tener un ministerio en la iglesia. Habéis captado el mensaje. ¿Entendéis? Y es una señal de verdadera conversión. Cuando la palabra está siendo predicada y tú has nacido de nuevo, entiende ese mensaje. No es un monólogo. Dentro de ti hay como una interacción con el mensaje. Y aunque tú no estés diciendo cada 2 por 3, amén, aleluya, así es, pastor, ánimo, sigue predicando la palabra. Internamente, yo estoy predicando estas verdades hoy y dentro de ti estás afirmando, estás diciendo, así es. A lo mejor no audiblemente, pero dentro de ti estás diciendo, en efecto, estás predicando la palabra. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pastor, porque has nacido de nuevo. Pero predico este mismo mensaje a un grupo de Nicodemos. Hablo de agua, hablo de viento. Los creyentes me entendéis, pero el incrédulo, no, es que no lo ve. Y puedo ser Jesucristo. Y puedo usar las escrituras, puedo usar metáforas magníficas, agua y viento, pero como acaba la charla, Nicodemo dice, es que no tengo ni idea de lo que estás diciendo, es que no te entiendo. Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? El único texto que se me ocurre ahora es 1 Corintios 2, versículo 14. El hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo. Es que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por ejemplo, una persona no creyente entre nosotros en esta mañana puede entender en cierto sentido la razón por la cual nos congregamos el domingo por la mañana. Porque claro, somos seres humanos, necesitamos afecto, ¿okay? Necesitamos amistad, necesitamos verdades. Es bueno que nos caigamos bien los unos a los otros. Hasta ahí llega el incrédulo. Entiende esto, ¿no? Porque razona según la carne. Pero donde se queda confundido ve nuestra pasión por el Evangelio, nuestro fervor por Cristo, nuestra entrega al Espíritu Santo de Dios. Estas cosas para él son locura, porque interpreta todo en el plano humano. Es como el ejemplo que os puse en un mensaje hace unos meses, ¿no? De las típicas charlas que dan sobre por qué no tener sexo antes de casarte, ¿por qué no tener sexo fuera de matrimonio? Y los típicos predicadores dicen, según la carne, dicen, pues no tengas relaciones fuera de matrimonio, para no tener embarazos no deseados, para no contraer una enfermedad sexualmente transmitida, para que tu padre no se enfade contigo, etc. Son razones carnales. Nicodemo entiende esta forma de razonar. Son cosas que apelan a la carne. Pero cuando tú estás predicando a un grupo de regenerados, lo único que tienes que decirles a las ovejas de Dios es, no forniquéis. ¿Por qué? Porque vuestro Padre no quiere que forniquéis. Yo no tengo que apelar a argumentos carnales para convencer a las ovejas de que su deber es obedecer al Padre. Vosotros, amados, por el simple hecho de ser nacidos de nuevo, queréis andar en la santa voluntad de Dios. Pero aquellos que han nacido de la carne, es que no. Vosotros los creyentes salís hoy, entendiendo el mensaje, contentos, felices. Dios ha enseñado correctamente a la iglesia, aleluya, va a santificar, embellecer la iglesia a través de la predicación, pero a lo mejor entre nosotros hay Nicodemos, ¿no? Y por más años de estudio bíblico, por más años de oración, por más años, y no les entra en la cabeza, no consiguen entender las glorias de Jesucristo. Así que hoy Jesús acaba con la pregunta, ¿eres tú maestro de Israel? Y a lo mejor hoy, si Jesús estuviera físicamente entre nosotros, estaría preguntando a algunos, ¿eres tú hijo de creyentes? ¿Y no entiendes esto? ¿Eres tú simpatizante evangélico y no entiendes estas cosas? ¿Tienes tu ministerio en la iglesia y no entiendes estas cosas? Que cada uno pues se examine a sí mismo para ver si realmente ha nacido de nuevo, si hay fe, si hay arrepentimiento. Y mi esperanza pues en esta mañana como predicador
No está en la exposición que os he preparado a través de oración, a través de sudor, en el despacho, no. Mi esperanza, hermano, hermana, deriva del Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu de Dios, el cual inspiró este bendito libro, este texto de Juan 3, 8 al 10, yo creo que en esta mañana el Espíritu también está soplando entre nosotros. Sopla de donde quiere. Y si es su buena voluntad, hoy habrá regeneración para la gloria de Dios Padre. El Espíritu Santo no será frustrado ni por el corazón más endurecido. Él es más potente. Él es más glorioso. A su nombre gloria por los siglos de los siglos, desde ahora y hasta el día de la eternidad. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Acabamos con la conclusión y oramos. Hoy hemos hablado de 3 puntos. La identidad del Espíritu, el poder del Espíritu y la confusión del hombre natural. En primer lugar, defendí 2 verdades tocantes al Espíritu Santo. Él es una persona, Él es Dios. Os di amplio testimonio de esta realidad y no voy a repetirlo. El Espíritu Santo es una persona y Él es Dios. Número 2, hablamos del poder del Espíritu. Y este poder es tal que es un poder divino. Él hace algo en nuestro texto que solamente puede hacer Dios, a saber, convertir al alma, dar nuevo nacimiento, salvar. Él salva. Y he dicho que este nuevo nacimiento no es por ir a la iglesia, no es dado por la iglesia, no es por obras externas, etc. Es una obra directa de Dios en el alma. Y la señal indubitable de regeneración es conversión, fe y arrepentimiento. Has nacido de nuevo, hay fe en ti, detestas el pecado. Y finalmente, número 3, hablamos de la confusión del hombre natural muy brevemente. Jesús, el mayor predicador de todos los tiempos, enseñando con metáforas, con citas bíblicas, acaba la charla con un hombre completamente confundido. Y Jesús dice, eres tú maestro de Israel, ¿no entiendes esto? Qué consuelo para nosotros en el siglo XXI, ¿no? Saber que aunque no nos entiendan, tenemos que sembrar. Y hay que orar para que el Espíritu Santo haga florecer la semilla que sembramos por doquier. Que Dios pues hoy siga efectuando nuevo nacimiento para su gloria y que siga santificando a su iglesia, no regenerando su iglesia, santificando su iglesia para la gloria de su nombre. Amén. Aleluya, santos. Vamos a orar al Señor y darle gracias por el mensaje en esta mañana. Bendito sea su nombre. Amén.